Buenas noches, sean cada uno de ustedes bienvenido en esta hermosa noche a su casa. También le damos la bienvenida a los que, ya sea ahora o después, lo van a ver en casa. Tiene calor, Ani. Encendamos el otro aire. Yo también tengo calor, le soy honesto también, pero por amor a los hermanos que son friolentos. Entonces, mire, fíjese que, imagínense, no pueden experimentar el lado caliente del Padre. Bienvenidos, perdón, a los que nos ven por los medios digitales, a los que nos escuchan por la radio allá en todo el occidente de Honduras, a través de Estéreo Sebaot. Un saludo ahí cordial al bueno de Ever, que es nuestro operador allá en la radio. Le mandamos un saludo. Así que Ever, ponga un mensajito ahí contestando de que sí está viendo, porque si no lo agarré caído. Un saludo cordial a todos, amén. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Mi hermano, una de las preocupaciones, aunque no debemos de afanarnos por nada, dice la palabra, pero una de las cosas que en el corazón de un pastor siempre va a ocasionar cierto grado de preocupación, podríamos decirlo, es ¿qué le vamos a dar de comer a las ovejas? ¿Qué le vamos a dar de comer al pueblo de Dios? Y ahí en el mar de temas que hay, porque es una inmensidad de temas la que podemos accesar, que el Espíritu Santo nos guíe y estar atentos a lo que la voz del Señor nos quiere decir, para que el pueblo de Dios pueda escuchar palabra que le ayude. Y precisamente en esta iglesia que es llamada a hacer crecer al pueblo de Dios. Hermano, hazme un favor, poneme la imagen del tabernáculo que has estado poniendo. Hay algo importante que nosotros tenemos que entender como iglesia cristiana Siloé. Eso sí es muy para nosotros, muy para nosotros. Nuestro llamado, hermano, como iglesia, es hacer que la gente que está en el atrio, que es toda la gente que vive en salvación, pase al lugar santo y logre subir al lugar santísimo. Ese es nuestro llamado. Eso es lo que el Señor nos encomendó a hacer y nos ha pedido hacer y nos va a permitir hacer en los lugares donde estemos. Hermano, pues físicamente Iglesia Siloé está en Guatemala como iglesia central, digamos, o cabeza o iglesia madre, no sé cómo llamarle, pero allá es. Seguidamente estamos en Honduras. Hay gente, bueno, físicamente estamos en Costa Rica también, pero hay gente que, a pesar de que todavía no hay congregación, hay gente en El Salvador, hay gente en México, hay gente que se conecta en Estados Unidos, gente que se conecta en Sudamérica, e incluso por un tiempo, o puede ser que todavía lo vean en España. El Señor nos ve en bastantes lugares. Y tenemos que tener claro esto, que nuestro mensaje es ataviar a la esposa del Cordero. Amén. Eso es, que el creyente, que el que es salvo ya, sea abierto sus ojos para poder ver que hay más. Y eso es lo que el Señor nos ha estado llamando. Y en esa preguntadera al Señor, ¿qué hacemos, Señor? ¿Qué hacemos, Señor? ¿Qué quieres que comencemos a estudiar? Pues el Señor me llevó a un tema que se llama la hermosura de la santidad. Y vamos a comenzar a estudiar este tema. Si usted es de los que apunta y quiere, hoy vamos a introducir el tema, la hermosura de la santidad. O sea, el tema en general del discipulado, no sé cuánto tiempo va a llevar también, pero el tema en general, yo hoy estaba haciendo una lista de reproducción en YouTube
sobre los temas de las 16 capacidades. Y aunque son 16 capacidades, hay 21 temas en YouTube. Porque como algunos los dividimos, ¿verdad? Porque eran demasiado extensos. Hay 21 temas en una lista de reproducción para que todo el que quiera ir pueda ir y verlos y agarrarlos en orden otra vez, porque al pastor no le entendí la primera vez. Ok, ahí está para las veces que usted lo quiera ver, ahí está, para que pueda rumiar la palabra del Señor. Y hoy comenzamos con este tema, la hermosura de la santidad, y comenzamos diciendo con voz fuerte, audible en nuestra confesión de fe, 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, que dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarme, para redarguirme, para corregirme y para instituirme en justicia, para que el hombre de Dios en mí sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Muy bien, y entonces introducimos el tema, amén, la santidad. ¿Qué es la santidad? Santidad, la palabra santidad en Guatemala, por ejemplo, ¿de verdad? ¿Y tu pandero? ¿No ha venido? En Guatemala, es que me acordé del pandero de mi esposa, porque en Guatemala conocemos una hermana que su ministerio es la danza. Ella ministra a través de la danza, pero es una hermana que conoce mucho del tema. La danza, mira, hermano, nosotros danzamos porque danzamos, ¿verdad? Pero el ministerio de danza, por ejemplo, cada paso tiene un significado. Cada paso establece algo en Dios. O sea, por ejemplo, los hombres en la danza, ellos dan con fuerza porque establecen algo en el Señor. Y los panderos, por ejemplo, cada cosa hace algo en la danza. Y ella tiene una academia, un ministerio que se llama Esh Kadosh. Esh en hebreo es fuego. Y Kadosh o Kadesh es santo. Fuego santo. Y la palabra santidad es esa palabra, Kadosh o Kadesh, que es la H6944, para que usted la pueda buscar después e indagar más en ella. Y es Kodesh o Kadosh o Kadash. Recuerde que no hay vocales, sino que son puras consonantes. Entonces, la palabra significa lugar o cosa sagrado, santidad, cosa dedicada, lugar sagrado, santificar, lugar santísimo, cosa, día o lugar santo y santuario. Como todas esas palabras y algunas otras más que van relacionadas, podemos traducir la palabra Kadosh o Kadesh, que es santidad. Y la santidad es por decirlo algo. Bueno, yo creo que la vez pasada les di el ejemplo. Ese piano es un piano que hemos apartado. Cualquiera podría tocar ese, que sepa tocarlo, puede hacer una melodía de él. Por ejemplo, si traemos aquí mencióneme un pianista famoso que esté vivo. Richard Clayderman, por ejemplo, no sé si todavía está vivo, creo que sí, pero ya debe estar grande, pero aunque no creo que quiera tocar ese porque se está acostumbrado a tocar piano en cola, pero si lo traemos y podría sacar una melodía del piano. Sin embargo, nosotros lo hemos apartado para que no suene música que no sea de Dios en ese piano. ¿Entiende? Así debe ser nuestra vida, apartarnos solo para Dios. Eso es ser santo, ser apartado, ser reservado para algo. Por ejemplo, en el santuario y en el tabernáculo de Moisés habían cosas que estaban reservadas solo para uso del santuario. Las copas, por ejemplo, todos los artefactos de oro, plata y cobre que había en el tabernáculo, todo eso estaba santificado, apartado para Dios. Usted ahorita tengo sed, tomo agüita. Pero digamos en ese tiempo, aunque yo tuviese sed y tuviese enfrente
Una de las copas que estaba para el santuario, para el tabernáculo, si no era de la tribu de los levitas, no lo podía tocar. No podía tomar de esa copa, porque era apartado. Nosotros deberíamos de apartarnos para el Señor. Y hoy vamos a empezar a ver este tema, la hermosura de la santidad. ¿Qué es lo que nos hace bellos delante de Dios? ¿Qué es la santidad? Ahora, mire, Dios es santo. Solo un amén, escuché. Le voy a dar otra oportunidad. Tenemos que hacer que nuestra boca confiese, amén, y que responda a la palabra de Dios. Y Dios es santo, amén, amén, ajá. Dios es santo porque Él está apartado, hermano. ¿Y sabe para qué está apartado Dios? Para amarnos. Dios está apartado y se ha consagrado y se ha dedicado para amarnos. Dios lo único que busca hacer es amarnos. Si usted alguna vez se ha preguntado para qué Dios me creó, y usted dice, Dios me creó para que le dé adoración. No, no es cierto. Dios le creó para amarle. Y como respuesta a ese amor, le adoramos. Pero Dios no le creó, sería un Dios muy egoísta, que haya creado al ser humano solo para adorarle. Si adoración tiene, hermano. Los que cantan allá arriba cantan mucho más bonito que nosotros. Allá deben haber unos instrumentos que nosotros ni siquiera todavía soñamos con tener. Unas voces y un coro angelical que esos no desafinan nunca. Adoración Él tiene. Por lo tanto, no nos creó para que le demos adoración. Él nos creó para darse a nosotros en amor. Y que como respuesta a ello nos demos en amor a Él y le adoremos. Pero Él se ha apartado para amarnos. Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8, lo dice muy claro. Pero vamos a ir a la palabra del Señor para que no sea yo quien lo diga, sino que sea Él. Primera de Juan, capítulo 4, 8 dice: el que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Ahora, nosotros no somos amor. Nosotros tenemos amor. Pero Dios, su esencia, es amor. Él es un Dios de amor. No es un Dios con amor. Es un Dios de amor que nos ama y que se ha apartado para eso. Ese es su propósito. Y primera de Pedro 1:16, en ese amor tan grande que Él tiene, dice que Él quiere que seamos santos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16, dice: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. O sea, Dios, siendo un Dios santo, nos hizo a su imagen y semejanza, y lo que espera es que seamos santos. Bueno que te acerquemos. Es que seamos santos. Que nosotros busquemos por todos los medios posibles, por todas nuestras fuerzas, podernos asemejar cada vez más a Él y llegar a vivir en santidad como Él es santo. Él quiere que seamos santos. Y mire, en ese querer de Él de que seamos santos, Él mismo nos santifica. Colosenses capítulo 1. Hoy vamos a ver bastantes citas. Colosenses capítulo 1, versos 21 al 23. Él nos santifica. Es que eso es algo hermoso, hermano. Dice: a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños. Mire cómo éramos en otro tiempo. Antes de conocer al Señor, éramos extraños y enemigos de ánimo en malas obras. Ahora, empero, os ha reconciliado. Nos ha reconciliado. Verso 22. En el cuerpo de su carne, por medio de su muerte, para hacernos ¿qué? Santos
y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Verso 23. Si empero permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Pero ¿qué dice? Que Él nos ha santificado. Él nos santifica en Él, porque Él es santo. Es que, hermano, Él es tan santo que Él no puede tener comunión con las partes que estén nosotros en pecado. Todo lo que en nosotros no está santificado no puede tener comunión con Dios. Por eso es que Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Al pecador, hermano, al pecador que venga, pero que se arrepienta, porque si sigue pecando, no puede tener comunión con Dios. La palabra es bien clara. ¿Qué comunión tienen la luz y las tinieblas? ¿Qué comunión tiene? ¿Qué otra cosa dice? No me recuerdo qué más dice ahí, pero habla de luz y tinieblas, del reino de la luz y del reino de las tinieblas. No hay comunión. Dice la palabra del Señor que en el Señor no hay sombra de variación. O sea, Él es tan luz. Lo estamos viendo en los domingos, que parte de la imagen y semejanza de Dios es la luz. Él es tanto, la luz es parte de Él, que en Él no hay sombra. Búsquele sombra al sol. No tiene. No tiene. ¿Por qué no tiene? Porque es la fuente de la luz natural que tenemos aquí en la tierra. Entonces todo lo que emana luz no tiene sombra. Ahora búsquese usted la sombra. ¿Por qué? Porque naturalmente no emanamos luz. Pero nuestra mirada debe estar puesta en ser una fuente de luz. Porque el Señor dice que Él nos encendió con una lámpara. Y nos encendió no para ponernos debajo de la mesa o debajo de la cama, sino para que alumbremos a los demás como una luz. Entonces Él mismo nos santifica. Ahora, ¿recuerda usted que ya vimos ¿cómo se llama? El tabernáculo. Hemos estudiado el tabernáculo bastante. Y en el tabernáculo hay 3 lugares, ¿sí? Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Y Dios ha provisto en cada lugar, valga la redundancia, voy a reformular la oración. Dios nos ha dado en cada lugar una provisión para santificarnos. Y Dios nos santifica, por ejemplo, Dios nos santifica en el atrio para que podamos llegar al lugar santo y que seamos Kadosh. Y las provisiones de santificación en el atrio, usted las conoce bien. ¿Cuáles son? Sangre, fuego y agua. Amén. Por esas 3 provisiones que están en el atrio, por esas 3 provisiones el Señor nos santifica. ¿Para qué? ¿Por qué el sacerdote debía pasar por esas 3 provisiones? Para poder entrar al lugar santo. O sea, en otras palabras, esas 3 provisiones eran para que pudiera entrar al lugar santo, para poder santificarse, para poder entrar limpio. Entonces el Señor, cuando vivimos, ciertamente, mire hermano, a mí me costó decidirme apartar para el Señor. Cuando yo conocí al Señor, yo me enamoré de Él. De verdad me enamoré de Él. Pero también estaba enamorado del mundial. Mire hermano, yo la semana hacía mis ondas. Y así que, como esa canción que les puse la vez pasada, quítate la máscara, hipócrita. Porque el domingo yo iba a la iglesia y le decía, Señor, perdóname, yo hoy sí. Y yo la semana, de repente, algunas veces sí, otras veces no. Y me tomó, por decirle algo, como 1 año decidir, no, ya no quiero nada del mundo. Yo quiero a Cristo. Prefiero a Cristo. Hay una canción por ahí de Jesús Adán Romero.
prefiero a Cristo. Me quedo con Él. Todos los reinos del mundo no se comparan con Él. O sea, hermano, pero me costó. Y entonces yo vivía en las experiencias, aunque no las conocía que esas eran. Yo vivía en las experiencias del atro. Pasaba por la limpieza. Señor, perdóname. Pero no tomaba la decisión de pasar más allá. Hasta que el Señor me comenzó a jalar a más, a traer más. Y comencé a santificarme, a apartarme para Él. Y el Señor nos da esas tres provisiones. La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 10. Hebreos capítulo 10. Versos del 5 al 14. Pero vamos a leer del 5 hasta el 14 para tener contexto. Pero lo que quiero que recalquemos está en el verso 10. Pero vamos a leer desde el 5 para agarrar todo el contexto. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Diciendo arriba, sacrificio y presente y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo, heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero. Y verso 10, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una sola vez. Verso 11, ¿hasta cuál dijimos que vamos a llegar? Hasta el 14. Verso 11, así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios, esperando lo que resta hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿A quiénes? A los santificados. Hermanos, por su sangre, o sea, en el verso 10 le decía, o sea, dice ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una sola vez. Y en el cuerpo de Jesucristo, pues lógicamente está su sangre. O sea, Él nos santifica por su sangre. Y mire, hermano, pero aquí hay algo que no puedo dejar pasar. Dice que en el verso 13, mire lo que dice el verso 13. Dice que Jesús, aquí está hablando de Jesús, de Jesucristo. Está hablando de Jesucristo. Dice, esperando lo que resta hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ahora, ¿a quién le toca poner a los enemigos de Jesucristo por estrado de sus pies? Levante la mano y diga yo, a nosotros nos toca. O sea, Jesús, hermano, Jesús está, sí, Él intercede por nosotros, pero lo que Jesús tenía que hacer, ya lo hizo. No podemos pedirle que venga otra vez y que venga a pelear por nosotros. Ya nos dio su provisión, ya nos dio todo lo que necesitamos. Él lo que anhela es que nosotros trabajemos para poner a sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Y dónde están los primeros enemigos que tenemos que poner? Aquí adentro. No piense, sí, yo voy a ir allá a Medio Oriente a pelear contra todos los talibanes y a poner a los enemigos. No. Pelee con los que están aquí adentro. 12 niveles para llegar al insensato. Suficientes enemigos hay aquí adentro para pelear. Amén. Entonces nos sacrifica por la sangre, por el fuego de su Santo Espíritu. Ahora, hermano, aquí hay algo que acostumbrémonos a decir. Muchas veces leemos y decimos Espíritu Santo, que no está mal. Pero lo más correcto es decir Santo Espíritu.
¿Por qué? Porque primero fue santo, después fue espíritu. ¿Se recuerda en Génesis? Elohim, Dios, plural, y después hubo una separación. Yud, Hei, Vav, Hei. O sea, eran tres en uno, siguen siéndolo. Pero como el Señor sabía, el Padre sabía que iba a necesitar el sacrificio de su Hijo, lo separó. Entonces separó al Hijo y separó al Espíritu. Pero primero eran solo uno y eran santos. Entonces lo más correcto es decir el Santo Espíritu de Dios, ¿sí? Y nos santifica por el fuego del Santo Espíritu de Dios. Romanos 15, 16. Romanos capítulo 15, verso 16 dice: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrarles el evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles, sea agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso nos santifica Dios también. Esa es otra forma en la que nos santifica. Recuérdese, estas que estamos viendo son santificaciones en el atrio, para poder pasar al lugar santo. Y por las aguas de su nombre. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 11. 6:11. Dice: y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, en su palabra. Cuando Jesús ora por sus discípulos, le dice al Padre: Padre, estos ya están limpios. ¿Por qué? Le sigue diciendo: por la palabra que les he dado. Hermano, cada vez que nosotros venimos un domingo, venimos un miércoles, o cada vez que nosotros después durante la semana buscamos la palabra del Señor, la leemos, la escuchamos, la vemos si quiere en un tema. Ahora hay tanto medio para poder estar en contacto con la palabra 24 horas si usted quiere. Cada vez que hacemos eso, lo que está haciendo su palabra es lavándonos, nos limpia. ¿Y por qué nos limpia? Porque de repente algo toca y decimos: no, esto no lo había visto. Esto, a pesar de que lo había leído, no lo había logrado ver. Y entonces nos limpia, y nos va limpiando, y nos sigue limpiando, y nos va a limpiar desde aquí hasta que seamos llamados a su encuentro. Amén. Entonces, a través de esas tres, nos santifica para pasar al lugar santo y que seamos Kadosh. Pero también nos santifica en el lugar santo. Y nos santifica para que podamos entrar ¿a dónde? ¿Qué sigue después del lugar santo? Al lugar santísimo. ¿Y sabe cómo se dice santísimo en hebreo? Son dos: Kadosh, Kadesh, Kadesh o Kadosh, Kadosh. Dos veces, o sea, para que usted y yo, hermano, podamos ser dos veces santos. O como una doble porción de santidad. Hemos oído la doble porción de su espíritu. ¿Lo han escuchado? Para que el Señor, mira, lo que yo quiero, le dijo Eliseo a Elías, es que me den una doble porción de lo que tú tienes. ¿Y qué le dijo Elías? Cosa difícil pediste, papá. Y si le hubiera pedido una tercera, si cumple lo que le dijo. Mira, si me mirás, le dijo, cuando sea quitado. Pues ahí está. Hermano, si logramos ver al Señor, es porque estamos siendo santificados. Pero aquí lo que nos dice la palabra del Señor es que podemos ser dos veces santos. Para entrar al lugar santísimo hay que pasar un proceso de una doble santificación: la del atrio y la del lugar santo. Y en el lugar santo el Señor nos santifica con tres cosas.
tres. Es que estaba viendo otra cosa aquí. 3, la oración, por su palabra y por su presencia en nosotros. Pero vamos a verlos y a ponerle cada uno fundamento. La oración, 1 Timoteo 4, 1 Timoteo capítulo 4, versos del 4 al 5, dice, porque todo lo que Dios crió es bueno y nada hay que desechar, tomándose con hacimiento de gracias. Aquí está hablando, en el contexto en el que lo está hablando Pablo a Timoteo, está hablando de los alimentos. Le está diciendo, mira, todo lo que el Señor creó es bueno. Porque todavía seguían con la discusión aquella de que si puedo comer carne de cerdo, que si puedo comer camarones. Algunos que no se comen su buen ceviche, porque el camarón es un animal inmundo. Pero a mí si me quiere invitar, comemos ceviche. Comemos ceviche, hermano, no hay problema. ¿Por qué? Porque dice la palabra, bueno, primero con Pedro, le mostró todo el montón de animales inmundos Dios a Pedro, el hijo Señor, y le dijo, mata y come. Le dijo, no, Señor, si nunca ha entrado cosa inmunda a mi boca. Y le dijo el Señor a Pedro, no llames inmundo lo que yo he purificado. Es que Jesús con su muerte lo purificó todo, hermano. En la cruz del Calvario fue cargada toda maldición. Y como seguían todavía ya respondieron los amenes. Y como todavía seguían en esa onda, Pablo le dice a Timoteo, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada hay que desechar. Y solo dando gracias. O sea, mira, hermano, usted antes de comer, es que mire, peor en ese tiempo era por la religiosidad. En estos tiempos, si pensamos, por ejemplo, en que un pollo está listo para ser consumido en cuestión de ¿cuántos días? Creo que en una semana. Un pollito. Ya lo tienen. Eso no es engordado, es inflado. A puras hormonas y cuánta cosa. Vaya, ¿cuántos han comprado limones aquí abajo? ¿Sí? Tan ricos, limones, de los que venden aquí abajo. ¿Se ha dado cuenta que ese limón no tiene semilla? ¿Y sabe por qué no tiene semilla? Porque es alterado genéticamente. ¿Sí? Sí, es que la fruta hermano, es natural. O sea, toda la fruta natural tiene que venir de una semilla y tiene que traerse semilla adentro. Ajá. Las uvas que sin semilla son alteradas genéticamente. O sea, en este tiempo está peor que ahí. Pero dice, usted santifique, ore y coma. Tranquilo. ¿Por qué? Porque todo es bueno. Verso 5. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Sencillo. ¿Cómo nos santifica? Por su palabra. O sea, por la oración. Ore, usted ore. Hermano, busque. Es que cuando vivimos todavía solo en salvación, ahí sangre, fuego y agua. Pero si usted quiere pasar a un nivel más grande de santificación, tiene que orar. Si no, busca la oración. Y no la de aquí, la congregacional. Si no, busca la oración en su casa, solito. No se va a santificar. Porque es la forma. Hermano, mire, ¿cuál es el mínimo que Jesús pidió que oraran con él? 1 hora. Le dijo a sus discípulos, ni siquiera 1 hora pudieron orar conmigo. Ese es el mínimo el mínimo que el Señor dice, 1 hora. ¿Cuánto oraba Jesús? Dice que pasaba a veces toda la noche orando, hermano, para escoger a sus 12. Dice que él escogió a los que quiso, pero antes, una noche había pasado toda la noche orando. Y ahí nosotros queremos pasar toda la noche orando y Señor, te doy gracias por mis pecados. Digo, no, por mis pecados no, Señor, porque perdonan mis pecados. O sea, hermano, pero 1 hora. Si no puede, hermano, un poquito, poco a poco,
pero buscando al Señor. Y conforme más lo vaya haciendo, más va a usted ver que más va a orar. Y entre más lea la palabra, porque si ya pasó por las experiencias de santificación del atrio, entonces usted va a empezar a ver que cuando usted, mira hermano, yo al principio, hace 20 y pico de años, en sus etapas de inicio, uno no sabe orar. Es un relajo. Te pido, Padre Espíritu Santo, buen Jesús, que vengas a mi vida, que me abraces, oh Señor Padre buen. Y el Señor es para ti, no es para ti, no es para ti. ¿Por qué? Porque no sabemos orar. La palabra misma dice, no sabemos orar. Pero el Señor entiende. Pero poco a poco nuestra fe tiene que ir madurando. Y conforme vamos leyendo la palabra, hermano, mire, el pastor, esto se lo aprendí yo al pastor anterior que yo tuve, o que tuvimos como iglesia. Ese pastor me decía, mira, yo antes de orar, yo caliento leyendo 10 salmos, me decía. 10 salmos. Y yo decía, y cuando llegas al 119, ¿qué hacerle? Me dice, ahí, y él lo agarró un pedazo, me dice, pero él leía, antes de ponerse a orar, leía 10 salmos. 10 salmos. Y después cuando estaba orando, ¿qué cree que empezaban a surgir? Los 10 salmos que había leído. Y de ahí empezaba y oraba. Y entonces la oración se empieza a extender. Pero si no, ¿y de dónde va a sacar? Es como cuando alguien aquí hace un chepe. Se da cuenta que cuando uno está haciendo el chepe, está estudiando. A veces ya ni saca el chepe. Les digo chepe porque yo le digo en Guatemala son chivos, pero es que tengo, como dijo Pablo, con los gentiles soy gentil, con los judíos soy judío, aquí con los catrachos soy catracho. Si estuviéramos en Guatemala hubiera dicho chivo. Por eso es que la pensé, todavía me quedé así, descargando de la nube la palabra. Sinónimo de chivo, señora, sí, sinónimo de chivo, chepe, ok. Pero cuando usted está, bueno, yo no sé si usted lo hizo, yo era, lo voy a usar en Chapín, yo era chivero, hermano. Un ingenio que usted no tiene idea, y no se los digo porque si no van a agarrar ideas. Pero yo me daba cuenta que ya después ni lo sacaba, porque al estarlo haciendo, entonces cuando usted está leyendo, de repente el Espíritu Santo va a venir y ¡pum! A recordarnos. Leíste esto, ahora sí. Leíste aquello, ahora sí. Óralo, sácalo de tu corazón. Y ahí vamos a empezar a ver una experiencia nueva de santificación, la oración. Amén. Nos santifica por su palabra. Vamos nuevamente. Aquí ya no son las aguas. Parecieran las mismas. Pero no. Porque si usted se da cuenta, en el tabernáculo, en el lugar santo, ya no hay agua. Por eso mencionamos las primeras 3 como las experiencias de santificación del atrio, las aguas de la palabra o las aguas del nombre. Aquí es palabra, pero ya no es en agua, es en luz y en manjare. Me como la palabra. Ahora, la palabra dice, Juan 17:17. El libro del apóstol Juan, capítulo 17, verso 17, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo nos queremos santificar? Con la palabra. Ya nos santificamos orando, muy bien, está bien, qué bueno. Ahora el Señor nos santifica por su palabra. En otro nivel, en otro nivel. Efesios capítulo 5, versos 25 al 27, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua. ¿Por qué? Por la palabra. Verso 27, para presentársela gloriosa a sí mismo, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por la palabra. Y la tercera, por su presencia en nosotros. Es otra forma en la que el Señor nos santifica en el lugar santo, por su presencia en nosotros. Hechos así, y voy a dar unos ejemplos. Hechos capítulo 7,
Hechos capítulo 7, verso del 30 al 33. Mire, dice, y cumplidos 40 años, un ángel le apareció en el desierto del monte Sina, en fuego de llama de una zarza. Aquí está hablando de Moisés, ¿sí? Dice, Hechos, el verso 31. Entonces Moisés mirando se maravilló de la visión y llegándose para considerar, fue hecha a él voz del Señor. Hermano, yo creo que ya le comenté, a Moisés no le llamó la atención la zarza ardiendo. Eso era común verlo. Pero una zarza que arde es un arbusto seco. En Guatemala le decimos chiribisco a eso. Usted ha visto los arbolitos de Navidad que son de rama seca, no de los que hacen de pino, sino de los que son como de rama, que pintan con chiribisco también. Es que vos sos de allá pegado a mi tierra, vos, por eso es que me entendés. Tenés sangre, yo digo que tenés sangre. Cabal. Entonces, pero eso para arder, hermano, es como la hoja de tusa. Y en el desierto es normal ver eso. Lo que le llamó la atención a Moisés fue que la zarza ardía, pero no se consumía. Entonces dice que Moisés dijo, yo subiré a ver porque la zarza no se consume. Pues, o sea, él miraba que la zarza se había encendido, pero que no consumía. Entonces, ese es este cuadro que está hablando aquí Hechos. Entonces dice, verso 32. Yo soy el Dios de tus padres, y el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Mas Moisés, temeroso, no osaba mirar. Y le dijo el Señor, quita los zapatos de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. ¿Dónde estaba el fuego de Dios? En la zarza. Y la presencia del fuego de Dios en la zarza santificó la tierra. O sea, su presencia en nosotros nos santifica. Otro ejemplo, 1 Corintios 3:17. ¿Sabe que estudiando este tema me llamó mucho la atención? De que pudiésemos haber ido a verlos en los ejemplos en el Antiguo Testamento. Todo esto que está hablando aquí es del Antiguo Testamento, pero lo estamos viendo en el Nuevo, porque tiene cumplimiento en Jesucristo. Cualquiera pudiera decir, no, es que eso fue en el Antiguo. No. Son ejemplos que Pablo, la mayoría de estos, Pablo los dio. Por eso dice, toda escritura es inspirada por Dios, toda. Porque los ejemplos ciertamente son del Antiguo, pero los estamos leyendo en el Nuevo. 1 Corintios 3:17, te dije. Dice, si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá el tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hermano, cuando el templo de Dios es que nosotros tenemos... Sí, ponela otra vez, por favor. Si alguno violare, dice, el templo de Dios. Lo que pasa que aquí tenemos que estar conscientes de que ya no está hablando del templo de Salomón. Está hablando del templo de nosotros. La palabra dice, sabéis que sois templo del Espíritu Santo. ¿Cómo violamos el templo? ¿Cómo transgredimos el templo? ¿Cómo va? Por ejemplo, yo les he hablado un par de veces. ¿Qué pensarían ustedes si alguien viene aquí a la casa, trae un spray a la casa del Señor, pues, un spray, y ponen... ¿Cómo lo voltearía a ver usted? No lo dejamos terminar la frase, dijo.
Ok, y entonces, ¿por qué mucha gente se pone un tatuaje si su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ni siquiera es de Él. Otro ejemplo. Gente que se opera para cambiarse de sexo. Mi cuerpo, mi decisión. No, no, no. Es que lo que pasa es que lo que tiene que entender es que su cuerpo, ni siquiera su cuerpo es suyo. No es suyo, es de Dios. Y ahí hay una anécdota. No es cierta, pero dice que una vez estaba un científico. Un científico no es cristiano, ¿va? Pero dice que un científico estaba en desacuerdo con Dios por cómo había hecho al hombre. Y dice que le dijo: mira, Dios, quiero hablar contigo. Y Dios, en su inmenso amor y misericordia, decímele: mira, yo creo que te equivocaste a hacer al hombre. Hay cosas que podríamos mejorar y corregir para que quede un hombre, un ser humano más. Así le dijo: y mira, ¿y qué propone? Le dijo Dios. Todavía así con eso, ¿va? Mira, que a cada quien haga su ser humano, su hombre, y a ver cuál queda más bonito. Le dijo Dios: muy bien, hagámoslo. Vas tú primero, le dijo Dios al hombre. Muy bien, le dijo, yo lo veo. Y se agachó para agarrar tierra. Dice: si vas a ser tu hombre, primero haz tu materia prima. Esa tierra es mía. Nada de lo que está aquí es nuestro, hermano. Todo es de Dios. Todo es de Dios. Por ahí hay una serie que a veces me acuerdo que quiero buscarla. Que está una persona con... Dios se le presenta a personas en situaciones cotidianas. Y está ahí discutiendo. Y le dijo: mira, es que yo no veo milagros. No ves milagros. No, yo no veo milagros. El Dios de los milagros ya no lo veo. Y le dice: y ese, le señala un árbol. Ese es un árbol, le dijo. Hace uno, pues. No puede. O sea, por la pregunta que hacías, a veces creemos cosas que ni siquiera nuestro cuerpo. ¿Cómo violar? Él dice: si alguno violara el templo de Dios, o sea, ya no está hablando ahí ya no está hablando del templo de Salomón. Está hablando del templo del Espíritu Santo. Gente que se desfigura. ¿Cómo terminó su vida Michael Jackson? Él era negrito y terminó pálido y todo. Sí, o sea, gente, bueno. Y como no tienen temor de Dios, esa es una forma de violar el templo. Por eso estamos hablando de la santificación. O sea, si este cuerpo que es de Dios es santo, y Dios quiere que sea santo, ¿por qué lo voy a meter a lugares que no? Digamos, por otro lado, ¿por qué lo voy a meter a lugares donde no hay santidad? Porque tengo la necesidad a veces. No aquí, pues aquí nadie. La gente que está allá en Tandamandapio, en Marte, los marcianos llegaron ya, dijo. Y llegaron bailando cha. ¿Por qué tengo necesidad de irme a meter a un lugar donde no? Si mi cuerpo es santo, templo del Espíritu Santo. De nuevo, imagínense que, por eso le decía, ¿qué le pasó a los filisteos cuando llevaron el arca del Señor a su tierra? La arca del Señor era santa, consagrada para Dios. ¿Qué les pasó? Comenzaron a salirle tumores y se empezaron a morir, tumores así en todo el cuerpo, por causa de la santidad que ellos no estaban preparados para esa santidad. Hay que tener mucha conciencia de eso. Ok. Ahora, hasta ahorita, estas que vimos son las santificaciones en el lugar santo para pasar al lugar santísimo. ¿Sí? Y hasta ahorita hemos visto cómo Dios nos santifica. Pero también tenemos que ver que nosotros debemos buscar la santificación. Qué bueno, si el Señor me santifica, sí, aleluya. Eso me limpio y ya. El Señor me limpia. No, es que debemos buscar ser santos.
Nosotros debemos buscar la santificación. Primera de Pedro 1, 14, 15. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 14 y 15 dice: como hijos obedientes, no conformándoos con los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Es que, hermano, cuando no sabemos, pues todavía. Cuando desconocemos, todavía. Pero ahora que sabemos, en 4 años, hermano, y todavía ¡ping! Dijo el... Sí, es que ya no hay, digamos, ya no hay ignorancia. Ya sabemos mejor. Ahora, dice el 15, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos. En toda, ¿qué dice? Conversación, hermano. En toda vuestra manera de vivir, dicen otras versiones. Esa versión dice: hermano, perdóname, sus conversaciones son santas. Todas. Las pláticas de sobremesa, cuando salimos de aquí los miércoles o los domingos que nos vamos para nuestra casa o vamos a comer a algún lado, que sí, que qué rico. ¿A dónde vamos a comer? Que yo quiero, y ahí que no se ponen de acuerdo y no, que ya no vamos a ningún lado. Ahí ya no hubo santidad. Se acabó la santidad, se quedó en la puerta, ahí en el elevador. Ahí se acabó. Y no se diga en la semana, ya pasamos al lunes. Nuestras conversaciones son santas. Nuestra manera de vivir todos los días. Aquí qué rico. Aquí así, alabaré, y afuera ya no te hablaré. Así actuamos. Pero debemos vivir, como dice esa versión, santos. Debemos ser santos en nuestra manera de vivir, consagrados y dedicados para amar a Dios y a nuestro prójimo. Es que mira, hermano, yo a Dios, pero a ese que me voltea la cara, no, a ese no. No, a ese no, es que no puede ser, hermano, que en la iglesia están los peores. Sí, hombre, si aquí estamos los peores, los que queremos cambiar. Es que eso tenemos que tenerlo bien presente, hermano. Los que estamos aquí somos los que queremos cambiar, por eso venimos los peores. Aquí es puro santo, qué rico, ¿va? No, sí. Con aureolas no me salen alas por falta de calcio, hijo. Pero no, hermano, aquí en la iglesia, los que van a la iglesia son los peores. Y peor cuando sale el hombre viejo o la mujer vieja. Solo el hombre viejo van a decir, si es que solo los hombres tienen hombre viejo. Nada, y también aquí en la mujer hay. Sí, se asoma que todavía no está muerto, hermano. El hombre viejo en nosotros no está muerto. Está vivo y va a estar vivo mientras respiremos, mientras usted haga. Todavía va a estar vivo el hombre viejo. Todavía. Lo estamos tratando de matar, dijo. Pero como que parece gato, tiene 7 vidas. Y hay que buscar la manera, hermano, de vivir conforme a lo que Dios quiere de nosotros, buscando nuestra santificación. Llamados, y esto me encantó, para hacer y hacer todo lo que el Señor nos ha llamado a hacer y hacer. Es que, ¿qué le llamó al Señor a hacer? Ser santos, ser justos. Y ahí busquen la palabra. Para poder hacer. Es que lo que pasa, hermano, que si no es, no puede hacer. Eso es bien sencillo. El que no es, no puede hacer. Y el que no puede hacer, ¿sabe qué? No puede tener. Y si no tiene, no puede dar. Y si no da, no recibe. Y todo es una cadena, hermano.
lo primero, usted y yo nos tenemos que preocupar por ser. El ser. El verbo to be en inglés. Ser o estar. O sea, ¿quién soy? Bueno, soy hijo de Dios, ok, viva como tal. Actúe como tal. Muestre que es hijo de Dios. Porque si no, qué chiste va. Porque mira, hermano, hay gente en el mundo muy correcta. He conocido gente impecable, pero sin Cristo. No hay, ahí no hay nada. Es moral pura, correcta. Y yo le contaba que la vez pasada allá en Guate pusieron unas mantonas así de esas de publicidad grande. Decía, ¿cómo que decía? No necesita ser cristiano para ser buena persona. Yo dije, pero si el Señor no murió por mí para que yo sea buena persona, murió por mí precisamente porque no lo soy, porque me tengo que santificar. Amén. Para resumir la introducción, ya para terminar. O sea, la introducción del discipulado, pues, o sea, no la introducción de hoy, la introducción de todo el discipulado. Yo le dije que hoy íbamos a estudiar la introducción del discipulado. Para resumir, ya somos santificados. 1 Corintios 1:2. 1:2. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. O sea, somos santos. Hermano, es que usted se tiene que ver como nos ve Dios, como producto terminado. Es que Dios así nos ve. Dios no ve lo que somos, ve lo que podemos ser. Dios ve el diseño original que está en cada uno de nosotros. Santo, piedra cuadrada. De repente ahorita es como hexagonal. Mira, ya no digamos que ya no somos redonda, hombre, ya después de tanto tiempo ya ser redondo todavía ya sí sería demasiado. Pero digamos que ya no se han ido, ya estamos meros hexagonales, octogonales. Ya vamos ahí agarrando forma. Pero Dios nos ve como santos. Tengo un hermano en Cristo, padre espiritual, el primer padre espiritual que yo tuve, que le decía a uno, ¿qué onda vos, santo? Y uno decía, ay, Dios mío, este sí tiene fe, decía uno. Es por fe. Pero Dios nos ve así. ¿Cómo saludaba a Pablo en sus cartas? A los santos de la iglesia tal, a los santos. O sea, Pablo también tenía fe. La fe de Dios, que nos ve santos, nos ve como producto terminado. Y también en 1 Corintios siempre, pero capítulo 6, verso 11. O sea, ya somos santos, ya somos santificados. 6:11 dice, y esto erais alguno, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, ya sois santos. Sigue, número 2, estamos siendo santificados. Eso sí, estamos en un proceso. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Mire cómo lo dice. Y el Dios de paz, ¿os qué? Os santifique en todo. O sea, ya te estás santificando, sí, pero sigues en el proceso. Todos los días de tu vida te santifica en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Triple naturaleza ahí. Sí, también. Sí, la estatura. Sí, esa hay que alcanzarla. Y sin santidad. Dice, es que es la palabra, hermano. Sin santidad nadie verá al Señor. Ay, entonces, pastor, ¿y cómo quedamos? Pero sí dice que todo ojo le verá.
¿En qué quedamos entonces? ¿Lo vamos a ver o no lo vamos a ver? Bueno, depende de dónde, en qué momento. Porque la palabra dice que todo ojo le verá cuando venga en poder. Ahí está hablando de su parecía, el segundo tiempo. Porque se recuerda que yo le enseñé que la segunda venida del Señor tiene dos tiempos. El primer tiempo, no todo ojo le verá. En el primer tiempo, primeramente Dios, lo que van a hacer es que nosotros ya no nos van a ver. Y ¡pum! Y allá arriba, aleluya. Y todos los que se quedaron aquí abajo, ¡guau! El lloro y el crujir de dientes. Debemos ser santificados. Lo último. Segunda de Timoteo 2:21. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 21. Dice: así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor, y aparejado para toda buena obra. Hermano, ahí está. Y si la unimos a segunda de Timoteo, la 3:16, 17. O sea que para ser aptos para toda buena obra, hay que ser santos. Ay, qué bonito. Yo creo que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarme, para redarguirme, para corregirme, para instituirme en justicia, para que el hombre de Dios en mí sea perfecto. Eso es santidad. Y sea preparado para toda buena obra. Eso es santidad. Si no hay santidad, no hay aparejamiento para toda buena obra. O sea, no está preparado para toda buena obra. No es vaso útil para el Señor. Porque todo, hermano, es que todo lo que estaba en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo como en el templo, era figura de lo que iba el Señor en los cielos. Todo apartado. Hermano, y nosotros dejamos que cualquier cosa del mundo nos toque. Cuando el Señor lo que quiere es que nosotros seamos solo para Él. Y el mundo está ahí ofreciendo. Y ahí vamos. ¿Por qué? Porque no nos hemos santificado. El celo de Dios. ¿De qué es celoso Dios? Dice Nahum, capítulo 1, verso 2 creo que es. Que Dios es un Dios celoso y vengativo. Ah, no, hermanos, pero si Dios es amor, sí. Pero tiene celo de usted y de mí. De su santidad. De su gloria. Hay cosas de las que Dios no las comparte. Hermano, Dios no lo quiere compartir a usted. En ese sentido, Dios como piensen en aquellos niños chiquitos que los llevan al kinder y que llevan con su juguete y préstalo. ¡No! Es mío. Es mío. ¿Qué? Nahum 1:2. Dios celoso y vengador es Jehová. Sí, esa era. Sí, no. Es que esa se me grabó tanto, hermano. Vengador y Señor de ira. Jehová que venga a sus adversarios y que guarda enojo para sus enemigos. Y ¿sabe qué es lo más duro, hermano? Que los adversarios y los enemigos de Jehová están aquí adentro. Ay, es que uno piensa, ay, los adversarios dicen, sí, es Satanás, no, hombre, aquí adentro están. Porque hay pelea en nosotros contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué no queremos hacer lo que Dios quiere? Porque los enemigos de Jehová están aquí metidos adentro todavía, reinando sobre nuestra naturaleza. Y cuando uno lo piensa así, ya va cambiando la cosa. Es que uno piensa así, es que los enemigos de Jehová es Luzbel, madre maldad. Y usamos lo que conoce padre maldad. Sí, pero esos pusieron un reino en nuestro interior cuando la serpiente puso su naturaleza en nosotros. Los reinos que pelean en contra del Señor están aquí adentro. Y así hay que pensarlo. Y Apocalipsis, esta es la última cita. 22:11. Apocalipsis capítulo 22:11. Dice, y mire, esto es el llamado para cada uno de nosotros. El que es injusto,
sea injusto todavía. Y el que es sucio, ensúciese todavía. Pero el que es justo, sea todavía justificado. Y el que es santo, sea santificado todavía. Otras versiones dicen, el que es santo, santifíquese más. Busque su santidad. Busque ser santo. Busque apartarse. Y como dijo un pastor un día allá en Guatemala, si no por usted, por sus hijos, pues santifíquese. Es que, hermano, tenemos que tener muy presente que atrás de nosotros vienen más, tanto naturales como espirituales. ¿Cuántos tienen hijos naturales aquí? Usted es ejemplo para ellos. Santifíquese. Pero ¿cuántos tenemos hijos espirituales? Levanten las manos, hombre. Si tiene hijos espirituales o no. Tiene. Ajá. O sea, cualquiera, ay, yo soy padre. Sí, usted, mira, hermano, ya somos ejemplo para alguno. Imagínense que de repente miran al pastor Luis por ahí, que se fue ay, cabal, y el meneadito. ¿Por qué? Hermano, de verdad, créame. ¿Pastor? La gente ve el pelo en la sopa. En la pared blanca, la gente lo que ve es la mosca parada ahí. Porque resalta. Y es que y habla del mensaje de la esposa. Y tiene en el bumper de su carro, soy de Cristo. Pero del Picacho. No, hermano. Debemos buscar santidad. Debemos reflejar santidad. Amén. La hermosura de la santidad. O sea, ¿qué nos hace hermosos delante de Dios? Eso es lo que vamos a empezar a estudiar, la santidad. Porque sin santidad, le repito, nadie verá al Señor. Amén. Cierre sus ojos, permítame orar por usted. Padre, gracias por tu provisión de la palabra. Gracias porque así como tú eres, debemos ser. Y tú eres santo. 3 veces santo es tu nombre. Y si tú eres 3 veces santo, y tú quieres que seamos como tú, y pusiste tu imagen y semejanza en nosotros, podemos llegar a ser como tú eres. Santos, santos, santos para ti, apartados para ti. Señor, ayúdanos a recordar que hay provisión para nuestra vida, para ser limpios, para ser santos, para apartarnos. Gracias, porque tú eres la provisión para santificarnos y nos llamas a ser santos. Ayúdanos a vivir en santidad y ayúdanos a buscar la santidad, sin la que nadie verá al Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.